Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Dialógico. En el primer episodio, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Mi nombre es José Manuel Ayala, soy estudiante de medicina y acompáñame en este emocionante viaje que tenemos. Imagínate un futuro no muy lejano, que quizá ya está aquí, en el que una máquina pueda tomar decisiones clínicas. Es una realidad a la que nos estamos enfrentando y a la que debemos saber cómo afrontar. Es la pelea entre no querer ser sustituido o subirte a la máquina y aprovecharte de la inteligencia artificial. Creo que es un tema que da para hablar mucho y quiero desgranarlo un poquito con vosotros. Vale, ¿es la inteligencia artificial la principal aliada en el mundo de la salud de aquí al futuro o es una competencia que amenaza con dejar al personal clínico y sanitario atrás? Eso es una cosa que tenemos que hablar. No es hora de pensar todavía aún en robots humanoides que asistan al paciente tal y como haríamos cualquiera de nosotros, sino es más empezar en la inteligencia artificial como un algoritmo que puede que nos vuelva más eficientes, pero a la vez tiene sus peligros. Voy a hablar de los dos modelos de aprendizaje, básicamente, por lo general, en grandes aspectos de cómo aprende la inteligencia artificial. El primero es el Machine Learning. El Machine Learning es un tipo de aprendizaje automatizado en el que tú le das ciertas características y la inteligencia artificial decide qué es y qué no es. Es decir, por ejemplo, imagínate que le doy fotos de animales, ¿no? Y yo le digo que un perro debe tener la cola larga, las orejas hacia arriba, dientes afilados y el hocico alargado, ¿no? Entonces él cogerá las fotos y decidirá que eso es un perro en base a las características que yo le he dado. Ese es el Machine Learning, que quiero que os quede bien claro. Y luego el Deep Learning es uno en el que yo le doy 100.000 fotos a la inteligencia artificial y él decide categorizarla por las características que a ella le viene bien. Entonces, de tal manera que ella decide lo que es un perro. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque esas dos ramas son las dos ramas en las que tenemos de que hacer crecer la inteligencia artificial. Y este Deep Learning es especialmente interesante a la hora del análisis de imágenes médicas. ¿Qué pasa? Que nosotros le damos una base de datos enorme a nuestra inteligencia artificial y ella decide qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que es normal y lo que no. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no le estamos dando unas características específicas para ello. Eso sería Machine Learning. Entonces, si por ejemplo esa inteligencia artificial detectase un patrón anómalo en el que aunque acierte tú no sabes el por qué, ¿quién se hace el responsable de ese diagnóstico? Eso es una cosa que vamos a tratar luego porque me parece bastante interesante. ¿Qué pasa? Yo personalmente creo que las potencias que tiene la inteligencia artificial se nos sale de la medida, o sea, no somos capaces de integrarla en nuestro cuerpo. Y me parece una cosa que está por descubrir, ¿no? Yo creo que hay ciertas áreas que tienen más influencia de la inteligencia artificial de lo que podría tener las otras, ¿no? La primera es la radiología, que yo creo que es la que está en boga de todos, porque al final la inteligencia artificial puede analizar una cantidad ingente de imágenes que el ojo humano es incapaz de ver o procesar. A lo mejor ve datos que tú pasas por alto o incluso con ese Deep Learning es capaz de identificar patrones que nosotros todavía no hemos identificado, lo cual puede que sea el principal beneficio de esta tecnología, ¿no? A la hora de la patología también es capaz de encadenar patrones y tendencias de riesgo hacia ciertas patologías, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, es capaz de analizar una biopsia de un ependimoma y encontrar celularidades o características que nosotros a lo mejor hasta el momento no habíamos visto, ¿no? Eso está ocurriendo a día de hoy y es una cosa que es muy interesante. También en el campo de la dermatología es especialmente interesante porque ya se está haciendo que se suben fotos de un paciente con toda su piel expuesta y en función de los patrones se buscan en las zonas que más riesgo tienen de tener patología dermatológica, ¿no? Me parece muy interesante el tema porque creo que este es el verdadero ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos va a afectar ahora. No está haciendo nuestro trabajo, pero nos ayuda a ser más eficientes. Y eso, al final, redunda en una garantía más grande para el paciente y en atenderles mejor, el hacer que tengan menos patología. También es verdad que está ayudando a descubrir y desarrollar fármacos con nuevas moléculas que pueden funcionar y que son de manera teórica formuladas por la inteligencia artificial. Y dos grandes campos que al final no se podían librar de esta influencia de la inteligencia artificial. Pues uno sería la cirugía, en la que ya las cirugías están siendo bastante asistidas por inteligencia artificial, de tal manera que ella está
hay como sistemas de navegación en el que se superpone una resonancia magnética y cuando entras con la cámara te van apareciendo las estructuras que estás viendo porque las superpone y la verdad es que está muy bien, me parece que es una gran ayuda y una gran guía para el cirujano. Y en el ámbito de la telemedicina. Bueno, telemedicina. Creo que es un campo muy interesante porque la telemedicina nos permite llevar la medicina a sitios donde no se podía antes, ¿no? Se puede dar asistencia sanitaria a gente que está a priori fuera del ámbito de algún hospital o algún centro sanitario. Es especialmente importante, ¿por qué? Porque puede que sea una manera más precisa y accesible para la gente. No la inteligencia artificial como tal, que sea la que te paute un tratamiento, pero sí que a lo mejor puede servir, si la utilizamos bien, como un sistema de cribado de qué es urgente y qué no es urgente, como un primer triaje, ¿no? Entonces, creo que la telemedicina y la inteligencia artificial tienen mucho que ver y mucho en común. Por ejemplo, monitorizamos las señales de un paciente crónico y la inteligencia artificial, mediante un algoritmo, nos dice cuándo tiene mayor riesgo de sufrir un evento, una recaída, etc. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta increíblemente útil para aumentar nuestra capacidad, hacer la medicina más rápida y más precisa y potencialmente más accesible. Pero claro, toda herramienta potente viene con desafíos y sombras también asociadas, ¿no? Y creo que el principio es que deberíamos ver los obstáculos y las red light, ¿no? Como las luces rojas, esas red flags que a nadie nos gustan, ¿no? Lo primero es que mis datos médicos ya no van a ser privados. O sea, cuando yo necesite alimentar una inteligencia artificial con datos para que ella realice ese machine learning o ese deep learning, evidentemente, aunque sea anónimo, estamos dando a quien sea, a quien la empresa correspondiente, información médica ultrasensible de los pacientes. Y habría que plantear, yo creo que el primer problema es cómo vamos a proteger eso, ¿no? Y de qué manera van a utilizar esos datos. El segundo es el sesgo del algoritmo, ¿no? Yo creo que es otro problema principal, que es si yo les doy a la máquina un machine learning o un deep learning de una población potencialmente, pues por ejemplo, un español, un europeo, un caucásico, pues al final esa medicina no se va a aplicar igual en otro ámbito demográfico, ¿no? Y sí que es cierto que yo ahí veo que puede haber un problema y es el de que quizá la gente con un menor nivel económico, con un nivel sanitario menos alto, pues sí que es verdad que a lo mejor como no puede sistematizar esos datos, pues sí que puede quedarse un poquito sesgado o fuera de el tratamiento correcto por parte de la inteligencia artificial el día de mañana cuando se le entrene o se le enseñe. O sea que podría dar una desigualdad en salud y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. A veces los algoritmos de la IA con el deep learning pueden llegar a una conclusión que no son capaces de explicarte exactamente el porqué de esa conclusión. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y es que imagínate que la inteligencia artificial empieza a marcar melanomas o manchas como melanomas, y resulta que cuando tú lo haces tienes razón, pero no sabes por qué. El día de mañana, cuando esa inteligencia artificial hierre un diagnóstico, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable? ¿La empresa, el programador, el médico? Creo que no sé, creo que las leyes deberían adaptarse un poco a esta realidad, ¿no? Desconozco si hay alguna que ya trate sobre estos temas. Si la hay y tienes un dato interesante, por favor, déjanoslo aquí y a ver si aprendemos todos un poco más. Y luego creo que voy a empezar ya en el factor humano, ¿no? Lo primero es el impacto que va a tener en el empleo. Creo que sí que es verdad que la inteligencia artificial viene un poco a mejorar los flujos de sanitarios, tanto en citas como en diagnósticos, como en pruebas, como un poco en todos esos ámbitos. Y creo que sí que es verdad que podría hacer a lo mejor personal prescindible, ¿no? O sea, no prescindible, sino que a lo mejor nos podamos apañar con menos personal. Es algo que me da un poco de miedo porque al final creo que, bueno, como todos sabéis, la sanidad está muy saturada y cada profesional, desde el TCAE hasta el jefe del hospital, están hasta arriba y lo veo, el estrés es alto. Y creo que a lo mejor el escudarse en la inteligencia artificial para permitir que una persona siga tomando decisiones trascendentes a una mayor velocidad, creo que es un error, ¿no? O sea, el profesional sanitario muchas veces toma decisiones que son importantes para la vida de otra persona y no se puede intentar a costa de mejorar el flujo o sea, mejorar esa velocidad de
de poder diagnosticar pacientes que él no pueda reflexionar lo suficiente sobre decisiones que pueden marcar la vida de otra persona. Entonces, ese es el primer peligro que le veo y que no me gusta. Lo segundo es el factor humano. Me da igual que sea una inteligencia artificial y que pueda tener algo de empatía o que se pueda programar. Al final, ¿quién va a consolar al paciente? ¿Quién quiere recibir una mala noticia, por ejemplo, de manos de un ordenador? No sé, yo creo que para mí el factor humano, o sea, cuando nosotros estamos aquí, creo que todos los sanitarios, nuestra principal motivación es el paciente, ¿no? El darle la mejor atención posible y el acompañarle en esta patología que tienen. Me parece un poco triste el pensar que esa noticia me la vaya a dar un ordenador o una inteligencia artificial. No lo sé. Eso a lo mejor hay gente que tiene su opinión propia y prefiere que las malas noticias se las dé una persona completamente aséptica, como pueda ser una inteligencia artificial. Pero en mi caso no sería. Yo prefiero una persona que me dé la mano, me abrace y me diga todo va a salir bien o esto es lo que podemos hacer, tal, y que me dé las opciones y que note la calidez de una persona, ¿no? Es quizá para mí lo más importante. Y además el poder empatizar con el paciente creo que es una gran labor y una gran suerte que tenemos en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El coste también de la inteligencia artificial, la implementación en hospitales sería muy caro, yo creo, y también generaría más desigualdad en salud. Pero hasta aquí llegamos con que la inteligencia artificial nos presenta desafíos éticos, morales y legales, ¿no? Que debemos abordar con mucho criterio y mucha reflexión. Y creo que en los años venideros, y hablaremos de este tema más veces, 100% seguro, porque a mí me encanta, veremos cómo va avanzando. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo sería la relación ideal entre médico y la máquina en un futuro? Para mí, no hay duda ninguna. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa de apoyo, pero de apoyo, no al médico, no como un reemplazo. Quizá la vería como un copiloto en el área de la salud, ¿no? Al final nosotros somos los profesionales sanitarios que tenemos que interactuar con el paciente, integrar toda la información posible, incluso la de la inteligencia artificial, que nos puede dar datos súper interesantes y muy importantes a la hora de realizar un diagnóstico y tratar a un paciente, y nos va a ofrecer la capacidad de tomar decisiones complejas con un mayor índice de seguridad, ¿no? Mayor confort y siguiendo una guía, pues a lo mejor que puede tener en cuenta datos que tú hasta ahora no conocías. El juicio clínico, al final, creo que debe ser 100% humano, ¿no? Porque ¿quién no ha visto esas enfermedades que en los libros se ven tan claras con tantos síntomas y que en el paciente no se ven ni tan claras ni con tantos síntomas? O sea, puedes tener una presentación mucho más florida y una presentación mucho menos florida, pero al final es la misma enfermedad y se trata con los mismos medicamentos. Por lo tanto, creo que el juicio clínico al final debe ser siempre humano y la pericia médica, pues evidentemente, se toma con los años y con la práctica. Yo he visto cosas en libros que no he visto en pacientes y que un jefe del servicio sabía exactamente lo que era, simple y llanamente porque lleva 50 años haciendo el mismo trabajo. La empatía, la comunicación y la capacidad de dar malas noticias, de consolar y de motivar son puramente humanas. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad a la que se está enfrentando y que es realmente dura, no creo que haya ninguna inteligencia artificial que sea capaz de darle esa mala noticia o de hacerle comprender las cosas como podríamos hacerlo nosotros. Y además lo podemos explicar de 50 maneras diferentes y podemos abrazarle, podemos darle calidez y podemos darle calidad en nuestras explicaciones y tal, porque para eso nos estamos formando. O sea, somos personas humanas y al final... Bueno, hace poco vi un vídeo que me hizo mucha gracia, ¿no? Que decía que el ser humano, la principal poder que tiene es acariciar. Y aparecía una imagen de un hombre acariciando una morena mientras buceaba y la morena estaba bien a gusto, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de ser humanos está bien, ¿no? Y, joder, al final del día nadie quiere recibir un diagnóstico terrible de un algoritmo. Yo creo que queremos que nos miren a los ojos y que nos expliquen, que nos den esperanza y es el factor humano ahí donde realmente sigue siendo el corazón de la profesión médica, ¿no? Pero hay que mirar un poquito hacia el futuro, ¿no? La pregunta es, ¿qué viene después? Pues yo creo que nos dirigimos hacia una toma de decisiones más eficiente basada en la inteligencia artificial, una inteligencia artificial predictiva que sea capaz de identificar riesgos antes de que aparezcan síntomas, ¿no? Una monitorización continua de los pacientes más crónicos y que sean más críticos, y avances éticos y regulatorios para asegurar que esto sea seguro y justo, ¿no? Sí que es verdad que veo a la inteligencia artificial como un asistente de los pacientes
y como una ayuda, un copiloto para los médicos y personal sanitario. Pero no la veo en ningún momento, de momento y aún, y esto lo digo, de momento, ejerciendo plenamente una profesión médica, ¿no? La revolución de la inteligencia artificial es completa y absolutamente imparable. Y el que niegue esto, creo que está fuera del tema. Nos presenta desafíos apasionantes y muchas veces van a ser incómodos. Pero si logramos desarrollarla e integrarla de forma ética y centrada en el paciente, tiene un potencial enorme de transformar la salud para bien. Creo que es una herramienta que los profesionales de la salud no debemos denostar, ¿no? Debemos subirnos a la ola. Creo que estamos en un momento, como todo en la medicina, ha habido ciertos momentos clave. O te subes o te va a arrollar. Esta ola va a pasar 100%, o sea... ha venido para quedarse, no ha venido para pasar un ratillo aquí con nosotros y ya está, no, ha venido para quedarse y la inteligencia artificial va a formar parte de nuestras vidas de aquí a los próximos 50 años y cada vez influirá más en nuestras decisiones clínicas y cada vez nos facilitará más el trabajo y cada vez nos basaremos más en ella. Que también es una cosa que a mí me da un poquito de miedo, no lo he comentado antes, y es que se pierda un poco la pericia médica porque al final confiemos permanentemente en lo que nos diga una inteligencia artificial que en principio puede ser bastante precisa. Es cierto que lo veo así, pero creo que los profesionales de la salud deben entenderla y deben abrazarla, ¿no? Para poder ofrecerle el mejor servicio a sus pacientes, ¿no? La mejor atención. Si la inteligencia artificial es una herramienta sobre la que me debo apoyar para ayudarles, bienvenida sea siempre, ¿no? Y si me da mejor apoyo diagnóstico y mejor trato al paciente, pues bienvenido seas también, ¿no? Entonces, para resumir, creo que la inteligencia artificial es una herramienta que debemos utilizar y que va a ser muy buena para la práctica clínica, pero que no sustituirá jamás, creo, jamás o de momento, al personal sanitario. Entonces, creo que este ha sido un ejemplo perfecto de lo que queremos hacer en este podcast, en Ayalógico. Conectar con la ciencia básica y la clínica con las realidades y un ámbito sanitario, ¿no? Seguiremos explorando la tecnología y cómo impacta sobre el ámbito de la salud y cómo prepararnos para un futuro, ¿no? Comentar un poquito estos retos que se nos vienen, ¿vale? Si te ha parecido interesante este viaje sobre la inteligencia artificial, no olvides suscribirte a Ayalógico, también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes seguir en TikTok. Estamos en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Podimo, en YouTube Podcast, en Spotify, en un montón de superficies. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Ayalógico, donde hablaremos de cualquier otro tema divulgativo, que espero que sea dentro de poco, la semana que viene. O sea, vamos a hacer uno por semana. Y que sigan estas pequeñas dosis de ciencia semanales y que vosotros sigáis ahí para apoyarme, que yo siga aquí para contarlo y nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. ¿Sigues ahí? ¿Sí? Hey, no olvides suscribirte. Síguenos en las redes sociales y si tienes algo que aportar, déjalo aquí en comentarios. Un abrazo.